Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta serie de entrevistas de profesores de nuestra facultad y hoy tenemos el honor de contar con la presencia virtual del doctor Jesús Rodolfo Santander Iracheta, quien es profesor de nuestra facultad desde hace muchos años. Él mismo ahora comentará al respecto y ha participado en diversos programas de nuestra universidad y de manera especial de nuestra facultad, especialmente en el ámbito de filosofía, tanto en el Colegio de Filosofía como en los posgrados que actualmente tenemos y de los cuales él ha sido fundador tanto de la maestría en filosofía como del doctorado en filosofía y en los cuales participa activamente. Muchas gracias, doctor Santander. Muchas gracias, Rodolfo, por aceptar este diálogo. La idea es dar a conocer la trayectoria de nuestros investigadores, de nuestros profesores y a la vez también los puntos de trabajo y de interés académico en los cuales se desenvuelven. Quizás en primer lugar pudiésemos hablar sobre tu formación académica, si nos quieres comentar cómo ha sido tu trayectoria desde Argentina hasta Bélgica y posteriormente ya en México. Bueno, muchas gracias, Ángel, por esta invitación. Es una idea muy interesante porque nos permite hacer conocer los temas en los que trabajamos y tanto a los colegas como a los estudiantes, de modo que ellos pueden saber más, por ejemplo, los estudiantes, cuáles son los temas que trabajamos, en qué líneas estamos, y pueden entonces acercarse orientados hacia nosotros, sabiendo lo que pueden encontrar y en qué nos podemos ayudar. Bueno, sobre mi formación, bueno, nací en Argentina, en Mendoza, había una universidad, en esa universidad había un eh, bachillerato humanístico. Yo empecé haciendo un bachillerato humanístico, hice ese bachillerato humanístico en la universidad y al terminarlo pensé en ingresar a, a hacer estudios de filosofía. Se había despertado mi vocación en los estudios secundarios, le llamamos así a esos estudios de preparatoria en Argentina, y encontré varios profesores que eran ellos mismos profesores ya en la universidad, y que despertaron en mí la vocación filosófica. Concretamente ahí se despertó mi vocación. Yo trabajaba, era un estudiante que trabajaba desde antes de terminar los estudios, digamos, de secundario, aquí preparatoria. Trabajaba, necesitaba hacerlo, ¿no?, para ayudar a mi familia. Así que fue un estudiante que trabajó, hizo esa experiencia, que fue una experiencia interesante. Yo la veo desde acá, desde esta altura de mi vida, como una experiencia en las cuestiones jurídicas, porque era un trabajo en tribunales civiles, penales, ¿no? Fue una experiencia que me llevó en un momento dado a hacer algunos estudios de derecho, ¿no? Pero bien, esos estudios no eran para mí, evidentemente, mi vocación estaba en la filosofía, así que después de pasar un tiempo en la Universidad de Córdoba, volví a Mendoza, a mi ciudad natal, y ahí estudié filosofía, ¿no? Así que en esos años encontré, debo decir, excelentes profesores, ¿no? Inolvidables incluso. Algunos ahora he escrito trabajos y se los he dedicado a ellos. Por ejemplo, Carlos Ludovico Cheriotto, un profesor muy conocido acá en México, que es Roy, también fue profesor mío, el profesor de metafísica y de filosofía de la religión, Juan Adolfo Vázquez, que ahora me agrada evocarlo, Ruiz Díaz, que escribió libros sobre Borges, un libro bastante conocido de él todavía, y así otros profesores de los que recibí una formación en filosofía antigua, filosofía contemporánea. Ahí tomé contacto con autores como
Heidegger por primera vez, aunque no muy profundamente, pero sí tomé un cierto conocimiento con Heidegger y Husserl, ¿no? Con la obra de Sartre, por ejemplo, y de otros autores, ¿no? En fin, ahí empezó mi formación. Tuve, sobre todo, fue eh, algo muy importante para mí la asistencia a un seminario con Ludovico Cheriotto, donde estudiamos la obra de Ortega y Gasset, de Julián Marías, el discípulo de la Escuela de Madrid, etc. Así que eso, pues al mismo tiempo que hacía mis estudios universitarios, que los terminé y me puse a trabajar dando clases, abandonando mi trabajo en el Poder Judicial, y empecé a dar clases. En ese momento tuve la posibilidad de una beca de Lovaina y seguí mis estudios en Lovaina, donde se cultivaba la fenomenología, había el tomismo, el neotomismo, naturalmente. Es una filosofía que cultivó el neotomismo, y ahí me encontré con excelentes profesores. Pero hay que decir que no era solamente el tomismo, ¿no? Era, como digo, en un lugar donde se encontraban los archivos Husserl, donde se daban seminarios sobre Husserl, donde había eminentes profesores, y tuve la suerte de trabajar con Jean Ladrier, que fue mi director de tesis, en fin, asistir a cursos como los de Donten sobre filosofía, religión, antropología filosófica. En fin, fue algo muy rico esos estudios de Lovaina, la posibilidad de escuchar conferencias, de conocer otros estudiantes que venían de toda América Latina. Yo venía de una provincia, de una ciudad, como llamamos en Argentina, los estados, un estado, provincia, digamos, en una provincia bastante alejada, pero sin embargo se había desarrollado una universidad importante donde se había hecho un conocido y famoso congreso en 1949, creo que había sido, donde había asistido varios filósofos alemanes, ¿no? Nicolai Hartmann, por ejemplo, Gadamer estuvo allí presente, sí. Y eso, de alguna forma, aunque yo era muy niño todavía, estaba en el ambiente y me tiene que haber impactado. Bueno, en fin, pero vuelvo a Lovaina. Lovaina fue un gran enriquecimiento para mí, una gran libertad, no tenía que trabajar, tenía una beca. Y así pues pude hacer estudios de lo que se llamaba una licencia única de filosofía, así se llamaba, no había en ese tiempo lo que se llamó después la maîtrise, pero era el equivalente. Y después comencé mis estudios de doctorado. Volví a la Argentina y fui profesor en la Universidad del Nordeste, es decir, la zona que está cerca de Paraguay, al borde. La universidad se extendía por 3 provincias, o 4 incluso en un momento, y estaba separada esas distintas provincias por el gran río, que es el Paraná. Bien, ahí pasé un tiempo enseñando, llegué a ser, enseñé la filosofía contemporánea, moderna, medieval incluso, y ahí desarrollé temas, lo digo porque eso forma parte de mi experiencia, de mi conocimiento, que es lo que yo puedo ofrecer también, conocimiento de experiencia de las cosas que he enseñado, que he tenido que estudiar. Por ejemplo, me ocupé en un momento dado en filosofía medieval de la filosofía de Tomás de Aquino. En este punto yo había recibido una excelente formación en Lovaina. Y fruto de eso fue un trabajo que publiqué acá, de esos cursos que di, 2 escritos de filosofía primera, donde me ocupo precisamente del problema metafísico, el problema del ser en Tomás de Aquino, en la filosofía de la Edad Media, y trato otros aspectos, ¿no?, relativos a la metafísica.
y también fui ahí profesor de filosofía contemporánea. Ahí me ocupé ya con el tema del trabajo, ¿no? Ujú. Hice una filosofía del trabajo, di unos pasos hacia la filosofía de la técnica y también me ocupé de Hegel. Estudié a Hegel y Marx. Yo estudié a Marx ahí y a Hegel. Me ocupé de una manera bastante, eh, digamos, autodidacta, aunque no solo, porque tuve conversaciones con las personas que conocían a Marx y eso me permitió avanzar en el estudio del marxismo y comenzar a leer a Marx, ¿no? Ujú. Porque todo eso desembocó después en la tesis de doctorado. Quizás tenga que decir algo sobre la situación política del Nordeste, porque no pude quedarme ahí, me tuve que ir, debido a que hubo un golpe de Estado, debo decirlo, porque fue muy determinante la vida mía y la de tantos argentinos que tuvieron que salir del país. Bueno, yo pues tenía la posibilidad de volver a Lovaina y lo hice ahí mi tesis de doctorado. Ujú. Y en ese En esa ocasión fue también Dussel, también también, salió del país, ¿no? efectivamente, Desde- teníamos en ese momento, bueno, yo había estado en la Universidad del Nordeste, mi Ujú. compromiso político hizo que pues tendría que explicar esa situación política de Argentina, son tan críticas como la que está pasando ahora el país. Ujú. Y entonces el compromiso político mío hizo que me tuviera que ir, ¿no? Porque había ya una persecución, ya juicios. En Argentina se tiene la costumbre de judicializar, no es eso que pasa ahora, siempre ha pasado. Es decir, se criminaliza una oposición política o una oposición política. Y era serio, yo tenía una familia, entonces me tuve que ir. Eso fue muy serio porque imagínense abandonar el país para no volver, era una decisión. Lo supimos, teníamos todos en ese momento un seminario que le llamamos de filosofía latinoamericana, en el cual estaba Dussel, en el cual estaba Arturo Roy, en el cual estaba también eh, Ceruti Goldman, ¿no es cierto?, que es profesor hoy en la UNAM. Y bueno, todos estábamos reunidos en un seminario hasta que, eso fue en 1975. Yo había tenido que salir del Nordeste y volver a Mendoza, y en Mendoza hicimos el seminario, ¿no? Ahí es interesante recordar eso, porque yo tuve que salir, es decir, me echaron del Claro. Nordeste. Eh, y al ir a Mendoza, pues la gente que estaba enseñando en Mendoza habían lovainenses, amigos, y había Dussel, había Arturo Roy, que había sido profesor mío. Todos ellos estábamos en ese seminario y nos sentíamos muy amenazados. Tuvimos que suspenderlos y, bueno, empezar a salir. Creo que el primero que salió fue Dussel, después salió Arturo Roy, me parece. Después salieron otros colegas, se vinieron algunos a México, yo me fui a Europa y terminé mi doctorado, ¿no? Que ella recogía esa experiencia de mi estudio del marxismo, porque yo ya había comenzado con Heidegger, había dado cursos de Heidegger en el Ujú. Nordeste sobre ese tiempo, pero Claro. bueno, se produjo esa síntesis y salió el libro que publiqué acá en la UAP, que es mi tesis de doctorado, que es fruto un poco de toda esa experiencia, de todo ese andar, que es Trabajo y Praxis en el Ser y el Tiempo de Martin Heidegger, que es una confrontación de Heidegger con el marxismo, ¿no? Que es un libro que, bueno, me llevó a una especie de confrontación eh, con el marxismo, que yo quería hacer una lectura de Ser y Tiempo desde Marx en el tema de la praxis y del trabajo, ¿no? Ujú. Bueno, fue una confrontación, yo fui al teatro, mi mente fue el teatro de esa confrontación que Claro. yo quería hacer valer cierto punto de vista que yo lo considero hoy muy moderno frente a Heidegger, y esa confrontación ha seguido.
Yo hice una crítica, se puede decir, a ciertos aspectos de Heidegger, pero yo tengo que decir que así descubrí a Heidegger, esa discusión, y entonces eh, que no terminó ahí, continuó a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre seguí pensando. Heidegger, una vez que uno toma contacto con él, tú lo sabes muy bien, es imposible dejarlo de lado. Porque es un pensador muy profundo que plantea cuestiones que llevan a otras cuestiones y esas cuestiones que llevan a otras. Y entonces, pues uno está en ese cuestionamiento que bien puede llamarse camino o, si se quiere, investigación. Pero claro, en ese camino hay muchos vuelcos, hay incidentes y hay una serie de cosas. Y hay un descubrimiento de Heidegger también posterior, que eso es lo que me ha pasado. Porque ya entrando en el tema propiamente de la técnica, yo descubrí mejor los puntos de vista de Heidegger, ¿no? Que me han permitido a mí entrar en ciertos temas que me preocupan y sobre los que yo he escrito, que son el tema de la técnica y del nihilismo. Eso me sigue preocupando. Los estudiantes que me escuchan y se interesan por esos temas pueden acercarse a mí. Creo que yo podría dar algunas indicaciones a partir de este estudio, investigación, reflexión, meditación, experiencia, que me preocupa y me sigue preocupando. Porque uno de los temas que me preocupan hoy, Ángel, es el tema de la crisis espiritual de nuestro tiempo. Es el tema de un mundo que está o va marcha hacia una tecnificación total. Entonces surgen muchas preguntas. ¿Qué pasa con el hombre acá? Esa es una pregunta, porque no podemos descargarnos del destino del hombre. Y bueno, ¿qué pasa en esta situación donde lo que está puesto en cuestión es el sentido de las cosas, ¿no? Que afecta a todo? Afecta no solamente la actividad, el trabajo, afecta el lenguaje, ¿no? Entonces, que nos lleva a una situación que yo llamo, y se puede llamar, creo, nihilismo. Nihilismo, unos temas que me llaman y que me plantean la exigencia de encontrar una respuesta a esta situación de salida. Y por eso... En ese, sí, no, en ese sentido, bueno, a partir del conocimiento que tú tienes de la tradición filosófica, eh, ¿tú considerarías que precisamente autores como Marx, como Nietzsche, como Heidegger, eh, de alguna manera, pues lo que escribieron, ¿no? Es, eh, digamos, anunciaron en sus escritos lo que estamos viviendo actualmente? Absolutamente. Eh, Sí, ajá, sí. Sí, creo que efectivamente anunciaron, y es sorprendente porque estamos viviendo lo que ellos anunciaron. claro. Es una Ujú, forma de comprobar lo, lo, este, lo acertado ujú, la intuición que tuvieron, ¿no? Muy sí, penetrante, muy profunda. Lo estamos viviendo. sí. Ahora, cuando tú escribiste ese trabajo doctoral, ¿no? Digamos, como punto de partida, de alguna manera, para los desarrollos posteriores, para lo que has pensado posteriormente, especialmente la relación entre trabajo y técnica, eh, digamos, cómo fue aceptado, ¿no? Un poco pensando en el panorama mismo que señalas, en las tradiciones en las que se movían diversas instituciones, por ejemplo, el caso de Lovaina, con toda esta tradición fenomenológica, con toda esta tradición tomista. Eh, y esto lo pregunto porque hemos tenido la experiencia de otros pensadores, a quien tú conociste, por ejemplo, Franco Volpi, ¿no? Cuando él intentó acercar a Heidegger con Aristóteles, ¿no? Pues dijeron que era una propuesta extraña, fuera de lugar, ¿no? Entonces, estos intentos que tú comenzaste a hacer en su momento, estamos hablando
de finales de la década de los 70, principios de los 80, ¿no? Heidegger acababa de morir, ¿no? Digamos en el 76, y decíamos está pues toda la tradición husserliana ahí en el archivo de Husserl en Lovaina. Quizás estaban algunos intentos por parte de Lukács, estaban algunos intentos por parte de Marcuse, ¿no? Que él mismo fue alumno de Heidegger, pero ¿hasta qué punto o qué impacto o qué recepción tuvo esta investigación que tú hiciste, ¿no? Precisamente ligar un trabajo como Ser y Tiempo de Martin Heidegger con perspectivas y con los despliegues que había hecho Marx en su momento. Bueno, yo tenía cierto temor cuando presenté el trabajo, pero es una cosa que era posible en Lovaina y que yo aprendí eso de Lovaina, ¿no? Que era realmente una universidad de una gran apertura. Eso es lo que yo sentí, ¿no? Estaban abiertos todas las corrientes. Creo que había un gran rigor intelectual, eso se exigía, pero había una gran apertura. Yo encontraba que eran muy liberales los belgas. Eran muy católicos muchos de ellos, pero eran liberales, muy abiertos a una serie de corrientes y las estudiaban, ¿no es cierto? Las aceptaban y en ese sentido yo no vi ningún problema, ¿no? Incluso el marxismo era una cuestión estudiada, ¿no? Sí, no mucho, pero sí yo creo que había un profesor que era hegeliano, no uno, sino dos, ¿no? Que escribieron sobre Hegel. Había alguna gente que era muy conservadora, pero sí había esa tolerancia que es propia del pueblo belga, ¿no? Y en ese sentido es admirable, ¿no? Es un ejemplo. Así que creo que no tuve ningún inconveniente. Además, mi director era un hombre de una enorme amplitud, que acogía siempre los temas, a los estudiantes, con una escucha que era interesante. La griega era toda la griega era Lovaina en un momento dado, ¿no? Un profesor muy querido y un sabio, ¿no? Realmente sus cursos eran de una gran claridad, de amabilidad. Un ejemplo. Uh-huh. Y era profesor de filosofía de la naturaleza, era el mismo un matemático, un profesor de epistemología, ha escrito obras sobre filosofía del lenguaje, por ejemplo, bueno, muchos trabajos así sobre cuestiones de filosofía social, era profesor de filosofía social, y tenía una amistad con Paul Ricoeur. Sí. Paul Ricoeur le dedica el último trabajo de metáfora viva a la Derrida. Uh-huh. Y yo mismo, bueno, conocí a Ricoeur junto con otros estudiantes, ¿no? En una reunión que se organizó en la Maison Saint-Jean, los profesores que había en esa especie de residencia para estudiantes universitarios que venían de América Latina, etcétera. Bueno, nos reunieron, éramos 3, 4 personas, mi mujer, había un fenomenólogo que fue profesor en Perú, que se llama Lerner, su esposa, estaban en esa reunión, y escuchamos a Gabriel, pudimos hablar, yo pude tener una parte con él, a Ricoeur. Muy impresionante Ricoeur, su personalidad intelectual, su fuerza, ¿no? En ese momento, muy interesante. Me dijo en ese momento, eso fue en una parte, me interesan dos, sabía él, supongo que yo trabajaba sobre Heidegger, me interesan dos personas, Heidegger, dos filósofos, Iverson dijo en ese momento. Me llamó mucho la atención, por supuesto todo lo que dijo él lo guardé en mi memoria, recuerdo algunas cosas de ese momento tan especial. He vivido en Lovaina, ¿no? Uh-huh. 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 Sí, eso era Lovaina, un poco Lovaina era realmente un lugar magnífico. Bélgica tenía en ese momento condiciones económicas excelentes, las becas eran buenas, yo tenía niños, así que pudimos estar sin problema dedicarnos
al trabajo, a la investigación, tenía esa hermosa biblioteca, me refiero a la Leuven, a la antigua, ¿no? Ajá. Después, en pocos años, en la nueva Louvain-la-Neuve, también se hicieron de una gran biblioteca. Porque hubo todo un problema que es difícil explicar acá en pocas palabras, pero hubo una Ujú. ruptura en Bélgica Sí. entre el mundo germánico, flamenco, que habla holandés, y el mundo francófono francés. Lamentablemente hubo esa ruptura. Se separaron, pero se creó Louvain-la-Neuve, ¿no? Donde Ujú. también hay una réplica de los archivos Husserl también, en Leuven, la parte flamenca, al norte de la ciudad. Es una línea lingüística trazada por donde llegaron las conquistas romanas, no pasaron de ese punto, como una Ujú. especie de línea que quedó que lingüística. Entonces del norte quedaron los germánicos y al sur el mundo francófono, francés, Sí. muy vinculado a Francia, ¿no? Muy vinculado a París, bueno, a todo el mundo que habla francés. Y Ujú. yo hice mi estudio de francés, ¿no? Pero al mismo tiempo estudié alemán en Lovaina, estudié en francés y después con respecto al alemán yo hice estudios también en Viena y había hecho estudios en Mendoza. Una excelente profesora tuve en Mendoza, en el Goethe Institut. Me acuerdo el nombre, todavía Fräulein Heidt se llamaba. Fue excelente. Fue lamentablemente muy elemental el curso, pero sí, muy bueno. No puedo decir lo mismo del curso en Viena. No, no, no fue lo mismo, ¿no? Fue muy agradable la ciudad, Viena, una maravilla, ¿no? Es de una gran belleza la música, ¿no? Pero el curso era así, tuve que estudiar yo solo en alemán. Había hecho un Ujú. curso en Lovaina bastante bueno, pero tuve una dificultad con el profesor, no me gustó el profesor. Entonces, pero sí hizo todo el curso, ¿no? Ujú. Y después el estudio alemán ha sido una cuestión muy personal mía, una obstinación para leer una lengua que creo que no es fácil, es difícil, pero que finalmente, bueno, da frutos. Esa Ujú. lectura, ¿no? Ya en la tesis, durante el doctorado, Sí. leyendo hace y tiempo, pues ahí hubo que entrarle al alemán, ¿no? Muy, Ujú. muy Ujú. fructífero, eso Sí. fue muy importante. Muy bien. Y Eh, sí, así uno, podríamos hablar un poco de lo que es la experiencia de lengua, pero bueno, el francés también. El francés yo tuve la suerte de vivir pues, y hablar con francofones. En casa se hablaba el francés, mis hijos hablaban el francés, y yo acepté la propuesta de uno de mis chicos en mi segunda estadía de Lovaina, porque estuve 2 veces. Ujú. Él tenía que trabajar, necesitaba hablar bien el francés, y dijo, hablemos francés. Yo le dije, sí, hablemos francés. Ahora, él lo dijo esa vez, hace muchos años ya, y yo acepté eso y seguimos hablando en francés. En nuestra Ah, qué familia bueno. hablamos en francés, sí, sí, mis hijos, ¿no? Sí. Así que esa ha sido también una forma de no perderla, pero no solamente por una razón práctica, sino porque es una lengua hermosa y nos gusta hablarla, ¿no? Y escribirla. Ahora tengo nietos y nietas. Antes de ayer me pidió ella que está haciendo ya estudios en unas de humanidades y comunicación, una, viven en Lieja ellos, uno de mis hijos, en Liege, y ella me pidió consejos sobre Platón. Quería ver la diferencia en el concepto de alma. Mi nieta se llama Luis, él me pidió que le explicara la diferencia este, eh, entre el concepto de alma de Platón y Sócrates, y entonces, bueno, le respondí en francés, por supuesto, y mantenemos Ujú. una Muy bien. conversación con ella filosófica en francés. Muy bien. Así que, pues, esa fue mi experiencia de lengua. Eh, Ajá. Naturalmente estudié en la universidad el griego y el latín, que no lo he cultivado mucho, así es verdad, pero siempre está en expectativa a seguir y volver, y vuelvo de hecho a esas lenguas, ¿no? Que Ujú. son nuestro sostén muchas veces. Sobre todo el esfuerzo que hicimos en el aprendizaje del griego,
Y el de latín fue extraordinario desde el punto de vista de la disciplina intelectual, del instrumento de análisis que significaba el análisis lógico y morfológico en latín y en griego. Eso ya quedó en la formación, ¿no? Y Sí, la formación es uno de los temas que ahora me preocupan mucho, la Bildung. Hemos estudiado ese tema en Gadamer, hemos tenido un seminario, un posgrado con los estudiantes del doctorado hace 2 años y ahora, hoy mismo, hoy te doy la primicia, aparece el libro. ujú, Pero es un libro que se llama, como tú sabes, porque ya lo sabes, eh, Filosofía, Hermenéutica y Humanismo, ¿no? Me acaban de mandar el libro, así que te lo voy a... Es una primicia que te doy, porque en este qué bueno. momento la directora de la facultad, perdón, la directora de publicaciones de la facultad, ¿no? La doctora Toledo me acaba de enviar este libro, así que tienes la primicia, es la primera persona Qué que... bueno, qué bueno, muchas gracias. Eh, Oye, Rodolfo, bueno, y un poco relacionando esto que estás señalando, el trabajo que realizas en Puebla, ¿cómo fue tu llegada a Puebla, ¿no? Una vez que concluiste este trabajo doctoral importante que, pues, quizás planteó una serie de inquietudes que tú mismo has señalado y has abordado a lo largo de los últimos años, ¿no? La cuestión del trabajo, la cuestión de la técnica, la cuestión de la situación actual, los cambios que se están viviendo y que son cosas que tú has trabajado a lo largo de seminarios, de cursos, de publicaciones en los últimos años. Si no me equivoco, a partir de 1981, Sí, ¿no? Llegaste a Puebla. ¿Cómo fue tu llegada a Puebla y cómo ha sido el trabajo que has realizado de manera concreta en la UAP, en diversas instancias, ¿no? Como fue el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, cómo es el programa de semiótica y estudios de la significación, y cómo es la Facultad de Filosofía y Letras, con lo que ya hemos señalado, tu participación directa en el Colegio de Filosofía, en los posgrados en Filosofía, pero también en diversas propuestas que tú has guiado, como es la fundación de la Lámpara de Diógenes, ¿no? La revista de filosofía, como es el Centro de Investigaciones Filosóficas también, que ha congregado los diversos seminarios y diversas publicaciones, ¿no? Entonces, no sé si quieras comentar eh, ¿cómo no? tu llegada a Puebla y el trabajo que has realizado Sí. en la UAP. Bueno, yo no me quise quedar en Europa, ¿eh? Sí, yo creo que un destino, uno tiene un destino, pensé yo, en Latinoamérica. En Europa todo estaba hecho. Por supuesto pude en un momento quedarme allá. Creo que pude quedarme en el instituto. eh, pero yo quería volver a América Latina. En Argentina no me resultaba posible porque estaba el dictador Videla. Y quise volver a América Latina, eso hay que subrayarlo, y vine a México, ¿no? Aquí conocí a alguna gente, a Dussel, estuvimos buscando trabajo, fuimos a Azcapotzalco, recuerdo un día. En fin, no, finalmente me conecté con gente de Puebla, con Oscar Correas, que era este profesor en la Escuela de Leyes, y con algunos otros amigos que eran economistas que estaban también en la UAP. Entonces, a través de esa conexión, yo pude acercarme a Puebla. Y si bien busqué un poco en la UNAM, debo confesar que no me gustó esa ciudad tan grande. Me resultó demasiado enorme, demasiado grande. eh, y entonces, quizás por un carácter provinciano, finalmente yo soy provinciano, y había vivido en Bruselas, en ciudades pequeñas. Bruselas ya no es pequeña, claro, pero sí tiene un cierto carácter todavía, eh, a la medida del hombre, digamos. Ujú. Entonces me pareció muy desmesurado. Yo preferí quedarme acá, no busqué más allá, salió esta posibilidad de una
de estar a tener un contrato por 6 meses. Vino un concurso, lo aprobé, después vino otro concurso, siempre en la Escuela de Leyes como profesor investigador. ¿Sí? Entonces me quedé. En leyes era un poco como ser obispo, es un partibus infidelium, no tenía mucho que hacer ahí, a pesar de que ofrecía algunos seminarios, pero yo creo que seminarios de filosofía no interesaban en ese momento, al menos a los abogados demasiado. Pero sí, apoyé en el centro de investigaciones, trabajamos sobre un equipo en un equipo para hacer una experiencia piloto con los estudiantes, un grupo de estudiantes excelentes, salió muy formado. Y después, bueno, afortunadamente pude hacer el cambio al Colegio de Filosofía. Y en el Colegio de Filosofía di, ¿qué materias? Por ejemplo, di una introducción a la filosofía, di una filosofía del trabajo. Y hice un seminario que se llamaba Metafísica y sus críticos. Esto fue un poco porque, o los críticos de la metafísica, porque, bueno, la metafísica no gozaba evidentemente de muy buena prensa en ese momento, así que, sobre todo que en ese momento era todo epistemología, ciencia, yo le llamaba epistemologitis. Entonces, bueno, a partir de ahí yo comencé a hacer un camino de reflexión con respecto a la ciencia, de una reflexión crítica, tomando distancia de eso que era envolvente, ¿no? Toda la ciencia, ¿no? La filosofía no era nada. Y yo pensaba que no, que la filosofía es un camino hacia la verdad. Y entonces eso me llevó a lo largo del tiempo pues, al descubrimiento de la hermenéutica, al redescubrimiento de lo que había, porque son estudios que uno no termina de comprender una de las cosas una primera vez, sino que las descubre en ciertas coyunturas. Vuelvo a Heidegger, profundizo un poco más en Husserl, me encuentro con Gadamer, por ejemplo, y con Ricoeur, ¿no? Todo esto se va dando a lo largo del tiempo. Se va a dar también cuando esté el descubrimiento de Gadamer, especialmente cuando comienzo a dar cursos en filosofía del lenguaje, en la maestría en ciencias del lenguaje del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Ahí estuve varios años enseñando filosofía del lenguaje y ocupándome ya con los fenomenólogos y sobre todo con los filósofos de la nueva hermenéutica, Ricoeur, Gadamer, ¿no? Traduje un curso, recuerdo, de Ricoeur, de francés, lo traduje y trabajamos sobre eso en seminarios, ¿no? Pero vuelvo al Colegio de Filosofía. Yo tuve 2 épocas en el Colegio de Filosofía. En una primera época, como digo, de introducción, me encerré en ese seminario. Ahí vimos a Nicolai Hartmann, vimos a Paul Rigan, a Psicología de la Percepción. Trabajamos algunos textos de la Psicología de la Percepción de Merleau-Ponty y Marcuse. Trabajamos a Marcuse, Freud y Civilización, y algunos textos de Freud, ¿no? Como Moisés y el monoteísmo, ¿cierto? Como Malestar de la cultura, en fin, ahí cerramos también. Es decir, era un poco, yo sentía como una resistencia. Fue el momento en que también que publiqué Trabajo y Praxis y publiqué también una traducción que hice con una cotraducción que fue la obra de Hippolyte sobre Hegel, sobre la lógica y existencia, no sé qué fue eso. Después partí, tomé un sabático, desde los 7 años que había trabajado acá, y fui a ese sabático y enseñé en la Universidad de Caen. Y en la Universidad de Caen me ocupé de temas que me propusieron, relativos un poco a gramática y una serie de cosas de la lengua española. Pues, pero me dieron ocasión a dar en licenciatura, a ese nivel, 2 cursos. Uno fue sobre sábado, ¿no? Y otro fue sobre Sarmiento.
sobre una obra de Sarmiento, un gran escritor muy conocido, además, es argentino, que escribió Facundo. Yo comenté la obra de Facundo. Eso me permitió reflexionar a mí sobre la historia argentina, no solo sobre la literatura, sino tratar de comprender y comprenderme en ese país, ¿no? Fue muy interesante. Y en cambio, pues lo de un comentario de una novela eh, de Sábato, ¿no? Que es El túnel, la comenté, la comentamos con los estudiantes franceses, me parecieron muy buenas en relación con los estudiantes franceses, hablaban en lengua española, los que ya hacían la licenciatura, y escribían muy bien en español, debo decirlo, ¿no? Bastante bien. Los trabajos que me presentaron estaban mal. Pero quiero decir, sobre Sábato, yo acabo, bueno, no acabo, sino hace algún tiempo saqué un artículo sobre Sábato, y eso salió de ahí, no del curso, sino una preocupación que me quedó. Una preocupación sobre Sábato como pensador. Es un escritor que es un pensador muy interesante y que tenía un diálogo tenso con Borges, porque Borges es alguien que tomaba la metafísica en el sentido de un juego, ¿no? Bueno, las distintas metafísicas son como un juego intelectual, él gozaba con eso. Pero otro temperamento era el de Sábato. Sábato es el hombre que se compromete con una posición, con la verdad, y que, claro, también es cierto que tiene grandes crisis espirituales, es como más existencialista, ¿no? Diría yo así, diciéndolo popularmente. Sábato me interesó mucho el carácter de Sábato, la relación con la obra, la relación con la ciencia, porque era un científico, ¿no? No era un creador de obra literaria. Inicialmente fue un científico y tuvo una enorme crisis respecto a la ciencia, especialmente a la física matemática. Él era una gran promesa y abandonó la ciencia cuando se enteró de la fisión del átomo. Y sabía él perfectamente que eso iba a terminar en una arma atómica. Y efectivamente, unos años después terminó una bomba atómica, y esa bomba atómica fue arrojada sobre Hiroshima y Nagasaki, pero ya Sábato había tomado distancia de todo eso. Eso me interesó mucho. El tema de la Hiroshima y Nagasaki, que es un resultado de la físico-matemática, de la técnica, me ha preocupado a mí. Escribí también algo sobre eso. En relación a Anders. Anders es un pensador, discípulo de Heidegger, que ha reflexionado sobre este tema profundamente, era un militante además, se ha opuesto a toda la energía nuclear. Bueno, yo me ocupé de Anders y también comparé un poco a una persona que arrojó la bomba atómica, uno de los que estaban en esa expedición, Etterly, que lo comparé con Eichmann, ¿no? Etterly es un carácter realmente, como cualquiera puede ser inconsciente en situaciones graves, pero tomó conciencia y se sintió culpable. Y lo comparé con Eichmann, porque Eichmann precisamente no fue capaz de ese sentimiento de culpabilidad que tuvo Etterly, ¿no? Eso lo destaca mucho Anders, me interesó muchísimo el tema. Pienso que parte del oscurecimiento que sufrió Eichmann y toda esa gente que eran perfectos burócratas, se pudo deber también en parte, no digo completamente, el problema es muy profundo, a la división del trabajo, yo insinué eso, a la pérdida del sentido del conjunto de las cosas, a encerrarse en un trabajo sin ver a dónde se va, sin preguntarse a dónde se va, a dónde vamos, que es la pregunta filosófica. ¿Qué sentido tiene esto? Creo que falló ella. Y entonces se llevó a graves cuestiones. Por eso es que la filosofía, estas preguntas que nos sacan de nuestro reducto, ¿no? El reducto en que estamos, en el que nos pone una vida cotidiana y económica y técnica, que es un reducto
precisamente, valga la redundancia, reducido, ¿no? Que nos impide ver lo que hay más allá. Puede ser y debe ser compensado con una reflexión que va más allá de nuestra actividad limitada. Una reflexión que nos haga ver dónde estamos, el conjunto, ¿no? Eso que se podría llamar totalidad, aunque técnicamente eso plantea problemas. Es el horizonte, el mundo, ¿no? Que nos lleva a otras cosas. Pero todo tiende hoy, en el mundo técnico, a encerrarnos y a hacernos perder de vista el sentido de las cosas. Bueno, un poco algo de eso se insinúa en un trabajo, pero como ven es un problema se ve serio y que tiene que tener un planteo muy preparado Sí, para sí. que la reflexión, bueno, en fin, no sé si voy respondiendo a lo que te pregunto. Si me he distraído mucho, recondúceme al camino. Sí. No, 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 yo creo que sí, es fundamental plantear no solo tu trayectoria, sino las preocupaciones, ¿no? En las que han guiado, digamos, tu trabajo pensante y, como decíamos, que se ha reflejado en diversas pues, concreciones, como son los seminarios, como son las publicaciones, como son estas iniciativas por ejemplo, la revista La Lámpara de Diógenes, ¿no? Yo creo que los que nos movemos en el ámbito de la filosofía o de las humanidades en general, sabemos de la importancia y la necesidad de este pensar, ¿no? Precisamente frente a un pensar calculador, frente a una visión calculadora, frente a una visión uniforme que se mueva en meras reducciones, ¿no? En donde ya todo da lo mismo. Eh, yo creo que parte del trabajo que hacemos aquí es puntualizar, diferenciar, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, eh, no sé, ¿qué, no sé si suene o se pueda considerar pesimista o optimista, ¿no? Si nos movemos en esas etiquetas, eh, ¿qué perspectiva ves tú? Es decir, eh, en el ámbito de la filosofía o desde la trinchera, digamos, de la filosofía, pues estamos siempre en esa constante lucha, ¿no? Eh, precisamente para abrir espacios para que se dé este lugar del pensar, este lugar del teorema, ¿no? De alguna manera, porque finalmente la época técnica contemporánea a lo que nos lleva es a estar moviéndonos simplemente en información, en comunicación, pasar de una cosa a otra sin que haya este espacio de reflexión, este espacio de meditación, ¿no? Hace un momento, antes de iniciar este diálogo, lo comentábamos en ese sentido, que esta situación de la pandemia pues ha llevado, ¿no? Quizás de forma no voluntaria a muchos precisamente a este ámbito de la reflexión, a este ámbito de la meditación. Y qué es lo que busca la filosofía, estos espacios, ¿no? Entonces, frente a este despliegue de la técnica, frente a estos cambios que se han vivido en las últimas décadas a este nivel acelerado, a este nivel exponencial, eh, qué posibilidades, vamos a ver, ves tú al ámbito del pensar y a la filosofía? ¿O cómo, eh, digamos, divisas tú esas posibilidades de impactar o de insertarse o pues, de alguna manera plantear la necesidad de este pensar, ¿no? De un pensar que vea la humanidad bueno, simplemente de pensar, ¿no? O sea, un poco remitiendo a la idea que tiene Heidegger, ¿no? De la necesidad de pensar, ¿no?
Y bueno, el propio Heidegger lo dice en el momento, ¿no? Hablando ya de Platón y de Aristóteles, grandes pensadores que inician lo que hoy conocemos como filosofía, pero que ya es, hablando de Aristóteles, un profesor que ya habla de disciplinas, un profesor que no él mismo, ¿no? Porque él es un pensador completo, pero sí aquellos que van a heredarlo, van a tomar un camino que es el de la especialización, ¿no es cierto? Uno se va a ocupar de ontología, otro de antropología, de la filosofía del hombre, otro de teología. Y sí que se va a perder un poco con el tiempo, más cuando se desarrolla la ciencia, que nace junto con la filosofía, que toman un camino que es el de la especialización, se va a perder esa pregunta inicial, que es una pregunta por el ser, por la física entre los vivos, por el conjunto de las cosas. Eso me parece que esa pregunta inicial es fundamental. Yo creo que sí, hay que volver a ella y hay que mantenerla viva, ¿no? Es decir, y no hacer del filósofo, yo me opongo mucho a eso. Mi nieta me preguntó el otro día, bueno, tú, Rodolfo, que eres un experto en filosofía. No le dije, algún día se lo diré, no me considero un experto en filosofía. Yo quisiera no ser un experto. Aunque por supuesto que uno se convierte en un experto. Si tú estudias Heidegger, si estudias Gadamer, finalmente terminas siendo experto en el sentido que tiene una experiencia. Pero no es eso lo que tenemos que buscar en filosofía. Tenemos que volver a plantear la cuestión del ser precisamente, ¿no? La cuestión que envuelva todas las cosas. Esa cuestión que está implicada en la comprensión de nuestro ser, ¿no? Nos comprendemos como siendo entes y en esa comprensión tenemos una comprensión del ser que es misteriosa, enigmática, a la que llamamos ser en español, Sein en alemán, être en francés, no sé, pero que encierra un misterio. Está en todas las cosas, en todo lo que decimos, y eso que no hemos terminado de entender es lo que tiñe toda nuestra existencia de un enigma, ¿no? Que es, nos atrae y que es una de las cosas que a mí, uno de los puntos que evidentemente, por eso leo Heidegger, me atrae, ¿no es cierto? Y me lleva incluso a otros filósofos, porque no solamente Heidegger, creo yo, ha planteado el ser, en Tomás de Aquino se puede encontrar, el mismo Aristóteles lo plantea, Platón. En fin, pero me voy muy lejos. Y la cuestión es, ¿qué posibilidades soy? Yo digo que eso, tenemos que plantear las cuestiones de una manera auténtica y dar testimonio. Nosotros, en lo que enseñamos y escribimos, de aquello que pensamos. Tenemos que unir nuestra, no solamente la enseñanza con la investigación, sino todo eso con nuestra existencia. Tenemos que ser nosotros los que enseñamos, yo mismo, y llevar, elaborar las cuestiones que nos preocupan, elaborar filosóficamente eso y eso enseñar. ¿No? Yo creo que así nos vamos a hacer escuchar, porque debe comenzar por ahí, por una decisión personal todo esto. Una decisión que puede ser también de un nosotros, de uno, dos, tres, cuatro. Yo creo mucho en esto que hace un grupo de individuos, unos poquitos individuos. No creo en absoluto que tengamos que conquistar el mundo para llegar de nuevo a conquistar a Puebla. Yo creo que hay que invertir. Tenemos que, ahí donde estamos, poner nuestro esfuerzo. Entonces, en Puebla estamos ahí. Y Rhodes, exactos. Decía Hegel, si estaba acá está Rhodes, acá saltas. ¿No? Entonces, si estamos aquí, no pensemos demasiado en el exterior. Tengamos relaciones con el exterior, naturalmente, pero el crecimiento no puede ser de afuera hacia adentro, sino que tiene que ser de adentro hacia afuera. Lo otro me parece que es una alienación, es decir, es pensar en que tenemos que ser reconocidos afuera
antes de haber hecho pie acá nosotros, concretamente en Puebla, y en México, y en América Latina. Primero, eso tiene otro aspecto, que es que tenemos que pensar las cosas más abstractas, más profundas desde nuestra situación. Esa es la facticidad. Nos hemos sido arrojados acá. Aquí, eso es. Este soda, acá sale. Aquí hay que pensar, ¿no es cierto? Y a partir de acá, porque esto es un mundo, tenemos que redescubrir el mundo y ver cómo desde acá podemos relacionarnos con todo el mundo. Podemos, precisamente tenemos nosotros, gracias a la literatura, los textos escritos que nos llegan de la antigüedad, que nos llegan de otros países, y más si leemos otra lengua nosotros, pues todo eso es una riqueza enorme que puede venir a este modesto lugar en el que estamos. Podemos tener una conversación con los demás, podemos pensar otras cosas. No necesitamos alienarnos y ser reconocidos. Por eso es la interpretación que yo doy al malinchismo, que podrá ser una palabra mexicana, pero yo creo que se aplica a toda América Latina. Y no solo a América Latina, sino quizás al mundo. Porque siempre hay ese problema, ¿no es cierto?, de un centralismo, de un centro de prestigio, en el que nos apantalla, que nos deslumbra, pero en el fondo nos hace olvidar que nuestra tarea está acá, ¿no? Y que debemos crecer de acá. Y que si hay algo bueno que hacemos nosotros, va a tener la chance de ser auténticamente reconocido en otras partes. Así que si trabajamos acá bien, pues seremos reconocidos en España, Alemania, en Francia, en otros países, en la Argentina, qué sé yo. Pero aquí hay que trabajar. Y hay que hacerlo a partir de nuestra situación y a partir de lo que a mí me plantea cada situación. A mí me preocupa el problema de qué hacer en esta situación. Vuelvo a algo que planteé recién. Esta situación tremenda que estamos viviendo, que yo digo una forma de enunciarlo, quizás de enunciarlo, quizás no la mejor, pero es esta situación de crisis espiritual. Entonces hay que buscar, en el libro este que acabo de decir que hoy aparece y que te doy la primicia, planteo eso, y bueno, hemos planteado en el seminario esto, que es buscar, ¿no?, cómo responder, y algunos han escrito sobre Heidegger, sobre la gracia. Yo escribí buscando, y orienté un poco el seminario a buscar en cierto humanismo, la tradición humanista, en la paideia, gran tradición, que nos ayudaría a recuperar un poco el sentido común que creo que la desmesura de la técnica nos ha hecho perder, ¿no? En fin, un poco eso podría responder. Ujú. Bien, pues quizás para ir cerrando este diálogo, eh, ahorita has comentado, digamos, un problema que atañe a todos y la necesidad precisamente del pensar y del filosofar desde nuestra facticidad concreta. Eh, pero ligado con, digamos, ese problema que pudiese fungir como hilo conductor, hay una serie de problemas también, de preguntas que han inquietado tu trabajo, ¿no? No sé si quisieras comentar algo al respecto. Por ejemplo, todo el ámbito de lo sagrado, todo el ámbito de lo religioso. En qué medida eso forma parte también de una, o puede ser pensado desde una visión filosófica? Efectivamente, es algo que me ha preocupado y que esa preocupación la he volcado en los seminarios. Algunos estudiantes han tomado, han asumido esa inquietud, y que es el punto de la desacralización del mundo contemporáneo, ¿no? Desacralización que yo veo que va de la mano con la tecnificación del mundo, ¿no? Y entonces, esto nos llevaría bastante tiempo poder explicarlo, pero busco una respuesta en, en lo sagrado, ¿no? Pienso mucho en Heidegger, naturalmente, en el último Heidegger, que vuelve también a esta cuestión de los sagrados.
Y, y hay una tesis que me parece que pertenece al Heidegger de ese momento y que puede encontrarse también en Hegel, por ejemplo. Es la idea de que no de un que mantiene las religiones, la católica, por ejemplo, de una vida en el más allá, ¿no? Sino que creo que es en este mundo en el que vivimos, limitado por el nacimiento y la muerte, porque pienso que no tenemos ninguna seguridad sobre que haya una existencia más allá, aunque tampoco podemos descartar eso, ¿no? Entonces eso queda en el plano de, para usar una palabra que usa Jasper, de lo que ignoramos. Ignoramos, hay muchas cosas que ignoramos. Pero en el plano de lo abierto, en este plano finito, de la listum, bueno, ahí nosotros encontramos lo sagrado. Se puede haber retirado, puede haberse eclipsado, ¿no? Pero puede también volver. Así que los dioses que se fueron, como admirablemente lo expresa Hölderlin, pueden volver al mundo. Y eso hace que vivamos, podamos vivir este momento epocal, esta época, como un momento de eclipse de Dios, de retirada de Dios, donde esos dioses han dejado rastros, ¿no? Que podemos ver en los textos, que podemos ver en ciertas tradiciones, en ciertos ritos que se mantienen a veces de una manera enigmática, pero que se ofrecen ahí a nuestra interpretación. Por lo tanto, a la resurrección de un sentido que tiene todo eso. Pero eso es un aspecto muy hermenéutico. Lo que quiero decir es que en el mundo puede haber el infierno y el cielo. Y que vivimos en este momento una especie de infierno con la guerra, con todo esto que estamos viviendo. Pero también puede haber el cielo. Es decir, que esos conceptos que se proyectan hacia una trascendencia más allá de la muerte, yo digo no, eso es una abstracción, como una hipótesis abstraída del mundo real nuestro, donde podemos hablar a veces del infierno y del cielo. Como una lucha de las dos ciudades para invocar a San Agustín, pero que se da acá, en este ámbito, en esta historia humana. Y por eso pienso que esa historia, podríamos pensar en ese combate, no sé si es la palabra más acertada, porque es una retirada de lo sagrado. Y cuando lo sagrado se retira, quedamos en la noche. Y esa noche es una metáfora de la nada. Y ahí aparece el nihilismo. Sí. Bien, Rodolfo, pues muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, por este diálogo que hemos tenido. Y bueno, pues muchas gracias por todo el trabajo que has hecho, ¿no? Por todo el trabajo que sigues haciendo y lo que has aportado a esta universidad y de manera especial a nuestra facultad, ¿no? Bueno, Así, pues te agradezco mucho yo también por la posibilidad que me has dado de dialogar, en primer lugar, ¿no? De dialogar y así dialogando, que eso es para mí la filosofía, no lo dije, ahora lo digo, es diálogo, no es fundamental, todo tiene que terminar en una conversación como esta. Y quizás sea también esa, no información, sino una especie de enseñanza a nuestros estudiantes, la enseñanza del diálogo, de la conversación filosófica, ¿no? Tan así importante. es. Pues muchas gracias, Rodolfo, y muchas Gracias a gracias a ti. todos los que ven esta entrevista. Muchas gracias a ti.